una clase para el cuarto de secundaria y el tema de hoy es el 80 de Odría, parte 1. Tenemos que analizar el contexto y el contexto nos dice que estábamos en Guerra Fría. El mundo estaba en Guerra Fría, ¿no? Y las potencias que se estaban enfrentando eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la primera guerra armada de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, ¿no? La Guerra de Corea que dura del 50 al 53, ¿no? Y su posterior división. ¿Eso qué quiere decir? Que antes Corea era una sola, luego, después de la guerra, Corea se transforma en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La Corea del Norte se queda a manos de la Unión Soviética, porque es la Guerra Fría, y Corea del Sur se queda a manos de Estados Unidos. Por lo tanto, la Corea del Norte se vuelve comunista y la Corea del Sur se vuelve capitalista. Ahora, la Junta de Gobierno. Manuel Odría toma el poder por un golpe de Estado desde Arequipa, ¿no? Y ustedes sabrán que lo hizo contra el presidente Bustamante Rivero, ¿no? Por no poder controlar las manifestaciones, ¿no? Los apristas se le habían venido encima, ¿no? Bustamante Rivero les había dado mucha libertad política a los apristas, cosa que los apristas no supieron apreciar, ¿no? Ahora, los apristas se amotinan en el puerto del Callao, ¿no? Y desde el puerto del Callao Bustamante y Rivero no quiere atacar, ¿no? A Bustamante y Rivero le dicen, métele sus bombas, ¿no? Tenemos aviones, y no quiere, ¿no? Entonces, recuerden que Bustamante y Rivero tenía a Manuel Odría como ministro del Interior, él era el encargado de la seguridad pública, ¿no? Y Odría también le decía, métele sus bombas, y no quería, ¿no? Hasta que Odría desde Arequipa le hace el golpe de Estado, ¿no? Ahora, lo primero que hace Odría, ¿sí? Cuando llega con una junta de gobierno desde Arequipa, ¿no? Y es restablecer el poder de la oligarquía, ¿no? La intención justamente era esa, ¿no? La intención era restablecer el poder de la oligarquía en el país, o sea, de la clase pudiente, de la clase que tiene dinero. Ahora, también era la de implantar una economía de libre mercado con poca intervención del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa privada podía hacer lo que quiera, pero el Estado tenía que intervenir poco o nada, ¿no? Y lo que fue peor fue la ley de seguridad interior, ¿no? Permitía la persecución de apristas y comunistas, ¿no? Muchos de ellos fueron desaparecidos o condenados sin juicio justo. Bien, ahora, ¿cuál es la bajada del llano? La bajada del llano implica esto, ¿no? Lo que pasa es que Odría estaba comandando la junta militar, la junta de gobierno militar, ¿no? Y esa junta militar le dijo, señor Odría, nosotros tenemos que legitimar su gobierno. Y un gobierno se legitima mediante elecciones, o sea, que la gente lo quiera, ¿sí? Entonces, Odría lo que hace es bajar al llano, quiere decir, deja el poder y postula elecciones. Claro, pero él es un tramposo, pues, ¿no? O sea, ya todos sabían que iba a ganar Odría, ¿no? Porque el APRA no se podía presentar, el Partido Comunista tampoco se podía presentar, y solo tuvo un adversario, pero a ese adversario lo acusaron de recibir votos apristas. Por lo tanto, lo votaron. Y el único que quedó ante el Jurado Nacional de Elecciones fue Odría por la Unión Revolucionaria, ¿no? Y Odría gana las elecciones, ¿no? Gana las elecciones de 1950 por ser el único candidato, ¿no? Y él se queda 6 años, porque recordemos que la constitución de Sánchez Cerro, la de 1933, decía que un presidente debía gobernar 6 años. Ahora, entre los aspectos políticos más importantes está la represión. La represión fue cruel, la represión fue muy violenta en la dictadura de Odría. Odría sí fue una dictadura a secas, ¿no? Fue un dictador que hizo lo que quiso, ¿verdad? Ahora, fue un dictador que hizo lo que quiso, pero también con su gobierno coincide la bonanza económica, o sea que hubo mucho dinero, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Odría contrata a un señor llamado Alejandro Esparza Sañartu, ¿no? Él era la cara negra del gobierno, ¿no? Él era el que hacía el trabajo cochino de Odría, ¿no? Odría se presentaba como el salvador, pero el que daba las órdenes de matar, ejecutar personas, era Alejandro Esparza Sañartu. Era un tipo muy inteligente, pero para el mal, ¿no? Ahora, Esparza Sañartu es el represor tanto de apristas y comunistas. Él hace un sistema de inteligencia perfecto que logra conseguir información sobre los apristas, ¿no? Y
se convierte en el brazo derecho del presidente Odría. Ahora, Esparza Iñárritu no era un militar, ¿no? Él era un civil, pero era un civil, digamos, muy inteligente. Ahora, para el mal. Víctor Raúl Aya de la Torre es el representante del APRA, ¿verdad? Le fue a tocarle a la embajada de Colombia para que le den asilo político. Ahora, la justicia lo había llamado a Víctor Raúl Aya de la Torre, pero él obviamente ya sabía de que lo podían matar o lo podían deportar del país, votar del país, ¿no? Pero el temor a que vaya preso también estaba latente, ¿no? Entonces se refugia en la embajada de Colombia, pero él no sabía que no iba a salir dentro de 5 años. Él se queda en la embajada de Colombia durante 5 años sin poder salir de la misma embajada. ¿Sí? Él llega, pide asilo político y Colombia le quiere dar, pero el Perú no le quiere dar el permiso para salir. Es más, fueron incluso hasta la Corte de la Haya y hubo roces con Colombia por causa de Víctor Raúl Aya de la Torre, pero finalmente a los 5 años sale Víctor Raúl Aya de la Torre y lo exilian otra vez en México. Ahora, en el aspecto económico nos fue bien. Hay una bonanza económica por la guerra de Corea. La guerra de Corea trata que es un enfrentamiento entre capitalistas y comunistas, ¿no? Corea del Norte viene a ser la parte comunista y la Corea del Sur parte capitalista. Antes no existía la división de las Coreas. Corea solamente era una sola, ¿sí? Ahora, ¿de quién es la culpa de que esté dividido? De dos países, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Hoy se llama Rusia, ¿no? La Unión Soviética ya no existe, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿No? El problema es el siguiente, que durante la Segunda Guerra Mundial, Corea es un país que está al frente de Japón, ¿sí? Entonces es un lugar estratégico para atacar Japón. Y el problema era que Corea sirvió como bases militares tanto para estadounidenses como para soviéticos, ¿no? Ahora, soviéticos y estadounidenses pelearon juntos en la Segunda Guerra Mundial como hermanos, pero a pesar de que no se llevaban, porque el enemigo común era Hitler y el imperio japonés, tanto el imperio alemán como el imperio japonés. Entonces, una vez que vencieron a Hitler y que vencieron al imperio japonés, al imperio de Hirohito, ¿no? Los comunistas y los capitalistas, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, ahí comenzaron sus rencillas y comenzaron a llevarse mal, ¿sí? Ahora, esa manifestación se dio en la Guerra de Corea. Luego de la Guerra de Corea, Corea queda dividida en dos, pero ¿de dónde salen las armas? ¿De dónde salen las balas para enfrentarse en la Guerra de Corea? Esas armas salen del Perú. El Perú es el que pone prácticamente todo el material o los metales para hacer las armas para la Guerra de Corea, ¿no? Y cada vez que hay una guerra, ustedes sabrán que al Perú le va bien. Económicamente le va bien. Ahora, para eso también se crea el Código de Minería. El Código de Minería, no solamente de minería, sino también de petróleo, que indica la reducción de costos a las mineras extranjeras o a las petroleras extranjeras, ¿no? O sea, íbamos, prácticamente Odría estaba regalando el país, pero recibía dinero, ¿no? Ahora, se da la misión Klein. La misión Klein recomendó bajar los impuestos, dictar leyes en favor de la inversión extranjera, no subsidiar la empresa privada y dejar todo a libre mercado. ¿Esto qué implica? ¿No? Que el Perú tiene que, digamos, bajarle los impuestos a la empresa extranjera para que ellos se vean atraídos por el Perú y para que puedan por fin eh, invertir en el Perú, ¿no? Y la inversión en el Perú genera trabajo, genera empleo, etcétera. Por eso es que en el aspecto económico a Odría le va bien, ¿no? Y producto de todo el dinero que ingresa al país, producto de todo ese dinero, se construyen grandes obras. Por ejemplo, se construye el Estadio Nacional del Perú, ¿no? Claro, ya no es que no exista, existe cierta parte, ¿no? Porque el Estadio Nacional que ahorita está es el estadio que remodeló Alan García, ¿no? Pero antes era el de Odría. Ahora, se da que los extranjeros traen muchas maquinarias al Perú, ¿no? Entonces el Perú les reducía los impuestos a la hora de traer maquinarias, ¿no? Eh,
y también traían supervisión técnica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que traían ingenieros, ¿no? Mientras que el peruano ponía el mercado, ¿no? ¿El mercado qué quiere decir? Que el peruano era el que le compraba, ¿no? El mercado era el pueblo hacia el que se dirigía. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana.